Estamos estudiando ahora el libro de Marcos. Estamos en el capítulo 14, versos del 53 al 72. Y vamos a ver una historia, la historia de Jesús. Que recuerda que cada día llevemos las buenas nuevas, las noticias del Señor, como si fuese, fue escrito antes, pero como si fuese hoy, como si estaría sucediendo. ¿Ya? ¿Qué tal si oramos al Señor y le damos las gracias por su palabra? ¿Qué tal si oramos, Señor, le damos gracias por este día bello y hermoso, Señor? Nos da mucha alegría, Señor, de saber que somos esos noticieros, Señor, que informan acerca de la verdad, de la justicia, del amor, Señor. Y gracias por encomendarnos este trabajo, Señor. Este día a día, te pido que nos uses y que me uses a mí como un instrumento para tu gloria, Señor. Que me uses y que no solamente, Señor, tu palabra haya sido mostrada a mí, Señor, sino que cada día me redarguyas y nos redarguyas de lo que podamos vivir o lo que podamos hacer, Señor. Y recordar tu inmensa valentía, lo que tú ibas a hacer, Señor, el tremendo cambio, Señor, en la historia de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y guíanos y ayúdanos a tener corazones dispuestos y entregados a ti, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Entonces, nos sentamos. Esta vez no me olvidé, ¿no? Ya. ¿Qué tal si entramos al libro de Marcos? Y como ya el noticiero había informado de los eventos y las situaciones que este hombre había pasado, o ciertamente estaba pasando, a lo largo de los demás informes o informes noticiosos del transcurso de los días, vamos a seguir informando domingo a domingo cómo termina este caso. ¿Qué tal si leemos? Empezamos ciertamente con el libro de Marcos. Antes de eso, ¿se recuerdan de que aquel que narra esta historia, el que escribe este noticiero es el joven Juan Marcos? Pero ciertamente él no se, ante los problemas, ante el arresto de este gran hombre que es nuestro Señor Jesús, estamos hablando de él se va, ¿no? Él escapa y escapa desnudo, como dice la Escritura, ¿no? Pero ciertamente va avergonzado, ¿no? Pero este hombre escribe esta parte y narra cómo es que nuestro Señor fue arrestado, cómo es que nuestro Señor fue llevado ante un Sanedrín, fue llevado ante un concilio, o para ser juzgado, ¿no? Ante este grupo de personas religiosas. Entonces, si empezamos a leer, nos conectamos del verso 53, dice: todos tienen su Reina Valera, ¿ya? Y tiene un título, pero yo ciertamente hice mi trabajo de periodístico. Entonces puse como título, ¿no? Jesús ante el concilio. Su Reina Valera dice así: ante el concilio. Pero el concilio estaba formado por un grupo de personas, de sacerdotes, de personas bastante pegadas a las escrituras, llamado Sanedrín. Y este grupo de personas estaba conformado por ¿quiénes? Vemos en el verso 53, ¿ya? Empezamos a leer. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Estaba conformado por ellos. Por el sumo sacerdote, por los principales sacerdotes y los escribas. Esto era el Sanedrín. Era el conjunto de estas personas conocedores de la ley y que guiaban al pueblo de Israel a conocer las escrituras. Entonces, vemos que a Jesús le traen ante el grupo de personas, ¿no? Ante el Sanedrín. ¿Para qué creen que lo traen? ¿Para darle cariño? Ya lo habían arrestado horas antes. Aquí todavía estamos a horas de la madrugada, están en la noche, y le traen a este grupo de personas. En los otros evangelios, ciertamente no, nos habla que primeramente lo trajeron ante Anás. Él era representante, ¿no?, de los judíos. Había dos sumos sacerdotes, uno era Caifás, y ciertamente representaba también a los judíos, pero que estaba a favor de los romanos. Y Anás, ciertamente, ¿no?, pongámoslo como un cierto espía, ¿no?
Anás representaba también, era importante para los judíos y era como un espía, o sea, espiaba a los romanos. No estaba a favor de ellos a comparación de Caifás, ¿no? Ya. Entonces, primero traen en los otros evangelios nos muestran que traen ante Anás en la noche. No era como dice el Señor Jesús, como ladrón, ¿no? Ellos vienen como ladrón, como delincuentes, vienen y lo toman y se lo llevan. Este juicio ante el Señor era algo ilegal. O sea, los judíos o cualquier otra persona tiene derecho a una defensa, ¿no? Pero a Jesús se lo llevaron y listo, se lo tomaron y se lo llevaron ante Anás. Y luego, ¿no? El mismo evento nos presenta, en esta parte de Marcos nos presenta que era ante Caifás. Seguimos, ¿no? Era ilegal, ¿por qué? Porque era en la noche, definitivamente. Verso 54. Pero antes de eso voy a narrar, para poder darle un poco de los puntos, poder entender, ¿no? El verso 53 al 65 es todo completo, pero el verso 53 nos habla del Sanedrín, que ya leímos. El verso 54, Pedro nos va a mostrar a Pedro en el patio del sumo sacerdote. El verso 55 al 59 nos va a mostrar el testimonio, falso testimonio para matar a Jesús. O sea, un falso testimonio. O sea, ellos van a tratar de sí o sí de incriminar a Jesús. El verso 60 al 61 vamos a ver al sumo sacerdote haciéndole preguntas a Jesús, producto también de cómo la gente va respondiendo, o sea, va estando en este asunto y él va haciendo respuestas. Y en los otros versículos, el versículo 62, vamos a ver cómo Jesús afirma que él es el Mesías. Entonces, por todo esto, del 65 al 63, vamos a ver cómo es que los sacerdotes o la gente que estaba ahí van a responder recontra irritados, indignados de lo que Jesús está afirmando, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías. Pongan siempre atención. Y del 66 al 72 vamos a ver de lo que estuvimos hablando en el noticiero, estuvimos dando la información de que Pedro, o sea, ciertamente va a negar a Jesús, a su maestro, ¿no? Entonces, ahora sí, con el desarrollo de... ¿Se acabó? Pero no importa, yo tengo poco razón. Con el desarrollo de estas informaciones vamos a ahora proceder nuevamente a... Gracias. Okay. Disculpen. Hola. Ok. Gracias. Entonces, con el desarrollo de esas informaciones vamos a poder leer y entender un poquito más acerca del mensaje del día de hoy. Entonces, ya saben quién es el Sanedrín, que son los principales sacerdotes, que es el sumo sacerdote, representado por dos en esta ocasión, aunque solamente debería haber uno. Estaba representado por dos, por ciertos eventos de corrupción en su tiempo, y seguimos, ¿no? Verso 54, seguimos, ¿no? ¿Dónde está la ubicación de Pedro en ese momento? Pero eso vamos a ver también en versos más adelante. Vamos a ver lo mismo. Y Pedro le siguió de lejos, dice, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Vemos la ubicación de Pedro. Ciertamente podemos pensar que no está haciendo nada malo, está con ellos. Vemos a Pedro ciertamente yendo al lado del maestro, ¿no? Al lado de Jesús y siguiéndole. Pero versos más adelante vamos a ver que ciertamente ante las situaciones, ante los problemas, él va a mostrar sus debilidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, seguimos con el verso 55, dice: los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban, dice, testimonio contra Jesús. Ellos ya buscaban un falso testimonio, buscaban incriminar a Jesús por algo que él iba a decir. Y vamos a ver, por algo que él dijo, pero que ellos lo malinterpretaron, lo buscaron a su conveniencia, ¿no? Porque esta parte lo vamos a ver, lo vemos en Juan, cómo es que Jesús ciertamente habla. Él no estaba diciendo él no va a decir que él va a destruir el templo. Pero vamos a seguir, ¿eh? Entonces dice,
verso 55, 54, 55 lo voy a leer ya. Los principales sacerdotes y todo el concilio que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. Entonces ellos buscaban personas que habían escuchado, ¿no?, de lo que Jesús había hablado, lo que Jesús estaba diciendo o que lo que hacían. Pero dice, pero no lo hallaron. Verso 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. O sea, no era coherente. Había personas que estaban ahí, pero entre ellos se decían una cosa, el otro decía otra cosa, y no concordaban. No estaban en igualdad de pensamiento, mejor. ¿Ya? Entonces, verso 57. Entonces levantándose uno dice, o sea, y había personas que estaban ahí y que los sumos sacerdotes, ¿no?, el Sanedrín estaba buscando información o personas que hablaran mal en contra de Jesús. Pero había unos. Entonces, en que ellos encontraron a unas personas. Hasta que por fin ellos encontraron. Pero ellos encontraron personas, ¿para qué? Dicen, unos dieron falsos testimonios contra él diciendo, verso 58, ¿qué es lo que ellos van a decir ya? Dicen, nosotros hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días lo edificaré otro hecho sin mano. Pero, ¿qué tal si entramos al libro de Juan 2:19? Que es muy importante para que nosotros podamos ver que estas personas estaban hablando mal de Juan 2, ¿no? Que ellos buscaban sí o sí prender a Jesús o incriminarlo, ¿no? 2:19 dice. Perdón. Ahora sí. Y respondió Jesús, dice. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Vemos cuál es la diferencia? En que ellos decían que Jesús estaba diciendo, pero Jesús le estaba diciendo a ellos que ellos destruyen el templo y él lo iba a construir. Hay una diferencia bastante, por eso es que no había coherencia entre ellos. No había coherencia entre ellos. Entonces seguimos, ¿ya? Seguimos. En realidad, ellos estaban acusando a Jesús prácticamente de terrorista. Algunos de ustedes han vivido algunos de los hermanos que están acá, yo sé que han vivido en la época de los 80. Muchos de nosotros hemos nacido en el 85 para esta parte. Casi no recordamos mucho, pero tenemos sí información de que en la época de los 80 el terrorismo era bravo y hacía destrucción y hacía muchas de esas cosas. Y estos estaban horrorizados porque decían que Jesús estaba haciendo terrorismo. Porque él dijo, incriminaban a Jesús que él estaba diciendo que él iba a destruir el templo. Pero en el tiempo ¿por qué se escandalizaban? Porque en ese tiempo ciertamente era no lo tomaban a bien, era como algo contra ellos, ¿no? Era algo como que era ofensivo, ya sea en la cultura romana, porque imagínate, destruir tu templo, destruir tus dioses, y era algo como que ellos lo tomaban así destructivo, y esta persona es muy peligrosa. Seguimos. Verso 59. Pero ni aún así concordaban. Y luego, seguimos. Ni aún así ellos tenían el orden, o sea, ni aún así ellos tenían la coherencia de poder, o sea, estaban de acuerdo en lo que estaban hablando. Porque Jesús dijo, les dijo a ellos, destruyan ustedes el templo y yo lo voy a construir. En esa parte sí tenía razón, porque el Señor no estaba hablando ciertamente de que él iba a destruir algo físico o una construcción. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Él estaba hablando de su cuerpo, que él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. De ese templo estaba hablando. E incluso a ellos les estaba diciendo, destruyen a mí, pero igual yo voy a resucitar al tercer día. De ese templo estaba hablando, era algo espiritual que Jesús estaba hablando, pero ellos lo habían entendido. ¿Por qué? Mal, ¿por qué?
porque querían juzgar, porque querían matar a Jesús. Versos más atrás lo está diciendo, ¿no? Porque querían entregarle la muerte, en el verso 55. Entonces dice, ¿no? Seguimos en el verso 60. Ahí vemos que el sumo sacerdote va a hacer la pregunta, pero con relación a lo que se estaba hablando, lo que se decía, ¿no? Se dice en el verso 58. Entonces dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús, diciendo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? No respondes nada. ¿Te molesta? ¿No te incomoda lo que tú estás respondiendo? De lo que ellos están diciendo, que tú vas a destruir el templo, ¿no te incomoda? Entonces, nuevamente sigue. Verso 61. En el verso 61 vamos a ver cómo es que el Señor se va a mantener tranquilo, se va a mantener humilde, en silencio. Definitivamente desde el arresto o desde el propósito del nacimiento de Jesús, nuestra historia iba a cambiar, nuestra vida iba a cambiar. Cuando el ser humano peca en el jardín del Edén, ¿cómo es que el Señor empieza a cambiar, a transformar la historia del ser humano al poner a un ser humano, a un Mesías, a una persona quien iba a rescatarnos? ¿Cómo es que Él desde el inicio quiso transformar, quiso ser partícipe de las bendiciones en Jesucristo? Ahora que nosotros ya lo conocemos. Antes no lo sabían que iba a venir un Mesías que los iba a salvar y que ese Mesías iba a padecer, iba a sufrir. En Isaías 53 nos lo muestra. ¿Verdad? ¿Lo tienen por ahí? Isaías 53, verso 7. ¿Qué tal si yo lo leo ahora? Dice, pero antes voy a leer el verso 61, dice, mas él callaba y nada respondía. Dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Entonces, veamos el Isaías 53, 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Como vemos el cumplimiento de que las Escrituras hablan del Mesías y que él estaba siendo partícipe, él estaba ya cumpliendo el propósito de Dios, el propósito para el cual él iba a rescatar a la humanidad, pero los sumos sacerdotes no entendían. Pero el sumo Caifás, el sumo sacerdote, en su ignorancia había dicho que ciertamente es mejor que muera uno por todo el pueblo, y él estaba, creo que está en Juan, él estaba profetizando, aunque no lo entendía, que él iba a salvar a toda la, y no solamente a su pueblo, sino a toda la humanidad. Entonces, seguimos viendo cómo es que él calla, enmudece, no dice nada en ese momento, pero el sumo, sigamos en el mismo verso 61, el sumo sacerdote le volvió, o sea, le puede hacer otra pregunta, pero en este caso, y le dijo, ¿eres tú el Hijo del Bendito? Pero ya él le hace una pregunta como que incómodo, irritado, porque como no le respondió, eres tú el Cristo, le dice, ¿no? Y vemos en los estudios, hemos visto en el estudio bíblico cómo es que Jesús manifiesta innumerables veces que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Yo Soy. Entonces, desde el punto de vista judío, ellos miraban, ¿no?, a un rey político, un rey que con espada iba a venir a expulsar a los romanos, pero no se estaban dando cuenta que el Mesías, en primera parte, él iba a cumplir lo que se estaba diciendo, de que él enmudeció, no dijo nada, él cayó, él sufrió, el siervo sufriente. Justo en el inicio del estudio, o sea, la carátula de Marcos del estudio dice el siervo sufriente. Es el cumplimiento, es el contexto de Marcos que él está hablando del siervo sufriente. El contexto es que él iba a venir a dar su vida por nosotros, no iba a abrir su boca, pero aunque él va a responder más adelante una afirmación que es verdad, no para justificarse, sino para decir que él es el Cristo. Entonces dice, ¿no? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Por supuesto, Hijo del Bendito quiere decir que es el Hijo de Dios. Está hablando del bendito, está hablando de Dios Padre, ¿no? Entonces dice, verso 62, que este verso también es muy interesante. En este momento, Caifás está juzgando, está
poniendo contra las cuerdas a Jesús para ver ciertamente en qué Jesús falla. Entonces va a encontrarle una razón. Ahora, él va a encontrarle una razón para juzgar a Jesús. Entonces dice, y Jesús le dijo, Jesús nuevamente responde a la pregunta, está afirmando, está afirmando, como dice, ¿no? En el verso 62, la afirmación de Jesús, dice, ¿no? Jesús dijo, yo soy. Él le ha preguntado, el sumo sacerdote le está preguntando, ¿sabes qué eres tú, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el que nos va a rescatar, el que va a ser rey, el que va a gobernar? Por supuesto, yo soy, dice. Él dice, ¿no? Yo soy. Entonces, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si vemos en Daniel, en los versos, en Daniel capítulo 7, ¿lo tienen, pastor? Sí. Si lo pueden leer, ¿qué tal? Yo también lo voy a leer. Daniel 7. Gracias, Señor. Lo tengo acá. Entonces, Daniel 7, verso 13 y 14. Daniel 7, verso 13 y 14. Mira, esto era, Daniel estaba teniendo una visión acerca del Hijo de Dios. Cientos de años, por supuesto, ¿no? Gracias, pastor. Cientos de años antes, él ya había visto cómo es que el cumplimiento de cómo es que el Mesías iba a venir. Y vemos, y cómo es que le iba a ser entregada, ¿no? El derecho a juzgar. Pero vamos a leer Daniel 13, 7, verso 13. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Entonces, vemos cómo Daniel estaba mirando a uno como hijo de hombre. ¿Y quién tenía ese nombre? ¿Quién se había puesto ese nombre? Jesús, el Hijo del Hombre. Dios hecho hombre, por supuesto. Pero vemos a Dios hecho hombre. Entonces, dice, que vino al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones, lenguas, les sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, mira, tú a mí me estás juzgando en este momento, pero yo ciertamente a mí le está diciendo, le está citando a Daniel, que ciertamente a él le fue entregado todo dominio, toda justicia, todo el derecho a juzgar. Tú a mí me juzgas, pero yo voy a juzgar eternamente cuando yo vuelva. Es algo práctico que le dice Jesús así, a la yugular le dice. Imagínense cómo es que ellos reaccionaron con estas palabras de Jesús, porque él estaba citando las Escrituras, aunque ellos tenían en poco a Daniela, pero él estaba citando las Escrituras. Entonces, vemos cómo es que ellos responden, cómo es que ellos toman o reaccionan ante la respuesta de Jesús, ante la afirmación que él va a ser el juez, o él es el juez, y que el dominio le fue dado, la justicia, el hacer justicia a él. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ellos rasgaron sus vestiduras. En la antigüedad vemos como cuando ellos rasgan sus vestiduras, vemos muestras de arrepentimiento, también vemos muestras de horror, ¿no? Hacia las actitudes de otras personas, como ellos desgarran sus vestiduras y dicen, muestran que no están de acuerdo, ¿no? Están indignados, por supuesto. Entonces, vemos esa muestra del sumo sacerdote, dice, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya no necesitamos testigos, así que ustedes fueran. Echaron a los testigos, creo, a los que estaban pidiendo testimonio a Jesús, ¿no? Para decir de que él es culpable de algo. Ya no necesitamos testigos. Dice, habéis oído la blasfemia que os parece. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? No se pregunta. Él los pregunta, ¿qué les parece? ¿Han escuchado las mentiras que él está diciendo? Que él está afirmando que él es el Hijo de Dios, que él va a ser el juez,
y que Él va a venir a juzgarnos a nosotros, definitivamente. Entonces seguimos, ¿no? Estas son las noticias del día de hoy. Seguimos. Entonces, declarando, y todos ellos le condenaron declarándole ser dignos de muerte, por el simple hecho de decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el juez, que le fue dado toda potestad, todo dominio, todo juicio a Él, y que Él va a venir a hacer en su segunda venida, eso definitivamente. Entonces, 65, ¿ya? Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces, su reacción fue de indignación, de brutalidad hacia la persona de nuestro Señor Jesús. Ellos reaccionaron, ellos en su propia justicia, ellos rascando sus vestiduras creyeron en su propia justicia que estaban haciendo lo correcto. Pero ¿cómo es que ellos reaccionaron? Con brutalidad, como animales salvajes. Jesús tenía derecho a un juicio, tenía derecho a un abogado, pero todo esto lo hicieron en la noche para que nadie se diera cuenta. Para que nadie se diera cuenta. Entonces, actuaron en injusticia, pero para que se cumpliera verdaderamente el propósito del Señor. Porque Jesús había dicho que ciertamente todo esto se iba a cumplir, que iba a padecer y que los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas le iban a entregar. Iba a padecer por ellos. Entonces, se estaba cumpliendo lo que Jesús también estaba afirmando y lo que las escrituras estaban afirmando, ¿no? Entonces, vemos esto, las burlas de estas personas, y quería entrar a un poco de explicación para esto, mis hermanos. Lo estoy buscando acá. Ya. Tengo 6 puntos acá, de esta parte, porque la otra parte lo vamos a leer todo corrido y vamos a aplicar también puntos ahí. Entonces, la primera aplicación sería, como punto principal, ¿qué harías tú si te encontraras en la situación de Jesús? O sea, como preguntamos, ¿qué haríamos nosotros? También me preguntan, ¿qué haríamos nosotros si estaríamos en el pellejo de Jesús, en esa situación? Vamos a ver una de las respuestas más adelante de uno de ellos. ¿Cuál sería nuestra actitud? La actitud sería lo mismo que él, que de Pedro. Pero recuerden que él tuvo que pasar todas estas cosas para enseñarnos a nosotros que debemos aferrarnos y pegarnos a él, y que por más situaciones difíciles, por más personas que hablen o digan o nos juzguen, ciertamente sin ser culpables, a menos que nosotros demos el mal testimonio de decir, o que las personas nos juzguen, ¿no? Como dice Pedro en la primera carta, ¿no? Que por nuestros pecados seamos juzgados, no por vivir una vida santa o agradar al Señor. Entonces, segundo punto, si especulan de ti, que no sea por andar en pecado. Si las personas especulan de ti, que especulen por ser un cristiano genuino, por ser un hombre pegado a las escrituras, no un fariseo, sino por ser un hombre que verdaderamente ama las cosas del Señor. Entonces, 3. Recuerda que Jesús dijo que padecería hasta la muerte. Recordemos que Él afirmó y dijo que Él iba a padecer por todas estas cosas. Pero Él cayó para que nosotros seamos los beneficiarios de todo lo que Él estaba viviendo, de todo lo que Él iba a pasar, ¿no? Y vamos a tener el beneficio de la salvación. Luego, vemos en el 4, dice: ¿te rasgas la ropa o tu corazón? Los fariseos, el sumo sacerdote se rasgó la ropa, ¿sí? Algo físico donde todos le miraban, mi propia justicia, mi santidad, qué horrorizado estoy. Pero nosotros verdaderamente nos rascamos nuestro corazón al ver que somos culpables de muchas cosas.
ante las injusticias, o nos arrepentimos verdaderamente, nos horrorizamos de nuestra manera de vivir, o vivimos verdaderamente con corazones rasgados delante del Señor, diciendo: Señor, heme aquí pecador, ayúdame a vivir en tu voluntad, ayúdame cuando pase dificultades, cuando esté ante problemas, cuando los problemas me juzguen, cuando los problemas me carguen, cuando los problemas vengan sobre mí, ayúdame a venir a ti con corazones rasgados, con corazones dispuestos a buscarle. Seguimos, ¿no? 5. El mundo nos va a condenar definitivamente. El mundo nos va a condenar a muerte, porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, porque hemos venido a la luz, porque ya no amamos las tinieblas, porque ya no formamos parte de ellos, porque ya no formamos parte de sus hábitos, de sus costumbres, de sus prácticas. Nos va a condenar a muerte. Pero Jesús nos da vida. Él nos va a dar vida, y Él nos da vida. Incluso su palabra nos da vida, nos limpia de nuestras andanzas, de nuestros malos hábitos. Seguimos. 6. Último punto de esta parte. No temas al que lastima el cuerpo, definitivamente. El Señor nos enseñó esto, que no temamos al que mata el cuerpo, sino temámosle en obediencia. Vengamos a Él. No tengamos miedo de lo que las personas van a decir, nos van a decir, ¿sabe qué? Religioso. Porque todo es hablar de Jesús, 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 Dios, Dios, Dios. Porque en tu vida, en tu familia, en tu hogar, solo es hablar del Señor. ¿Por qué? Porque como cristiano te va a hacer feliz eso, hablar del Señor. Entonces, no temas a las personas que ciertamente te van a lastimar, ¿no? Físicamente, o incluso por hablar, por evangelizar, o por dar una palabra, te van a tratar mal. No los temas, por lo contrario, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él nos prometió eso, y creámosle eso, creamos sus promesas, que Él siempre estará con nosotros. Y definitivamente el que se atreve a lastimar a un cristiano, él se va a tener las consecuencias, como vemos a Pablo. Pero realmente ora por esa persona que te lastima, ora por la persona que te hace mal, ora por la persona que actúa mal en contra de ti o que habla en contra de ti, cosas que quizás no sean sin darle motivo. Vayamos al punto 66, ¿ya? Entonces, del verso 66 al 72, yo hice 3 puntos, pero de los 3 puntos hice aplicaciones para poder nosotros entender. Sé que esto es una lectura, esta parte lo voy a leer recorrido y ahí vamos a empezar a desglosar las aplicaciones, ¿ya? Entonces, verso 66. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, verso 67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó diciendo: no le conozco. Vamos, ahí está negando por la primera vez. Ni sé de lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar que no conozco a este hombre, de quien ustedes habláis. El gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Hice 3 puntos de esto. El primer punto es Pedro en el patio, que es del verso 66 al 67. El segundo punto dice: no le conozco, él niega, 67 al 71. Y el versículo 72 es: pensando esto, lloraba.
Son 3 puntos importantes que puse. El primer punto, cuando Pedro estaba en el patio, ya ciertamente Marcos nos muestra la ubicación de Pedro, donde estaba Pedro, juntamente con estas personas. Entonces, mientras Jesús estaba siendo juzgado por el Sanedrín en la noche, que todavía esto era algo ilícito, Pedro estaba calentándose con las personas ahí, estaba ciertamente reunido con ellos, mostrando una apariencia de piedad, mostrando que ciertamente está al lado del Señor, está con su maestro, ¿no? Pero vemos a Pedro, ¿no? El primer punto, ¿no? Él encontró compañerismo con los impíos. Ciertamente Pedro estaba con esas personas. Pero, ¿qué estaba haciendo Pedro? Entonces, se hizo pasar como uno de la multitud y no como un seguidor de Cristo. El otro punto es este. Él estaba con los impíos, pero él haciéndose pasar como persona, como ellos, ¿no? O quizás era un agente del FBI, como decía el pastor del tren. De repente era un agente infiltrado porque quería estar ahí y saber, ¿no?, la información y dar las noticias de repente para que nosotros supiéramos. Entonces, una de las consecuencias que produce el alejarnos del Señor es cuando nos alejamos de Jesús, caemos fácilmente. Y una de las cosas que va a hacer Pedro es estar en comunión con estas personas, calentándose, ciertamente no, pasar un rato, estar ahí con la multitud, pero cuando va a ser confrontado, él va a decir que no lo conozco. ¿No? Él dijo, no conozco. Entonces, vemos el punto 68 y 71. No lo conozco. Él va a decir, cuando es confrontado por esta mujer 2 veces y por las personas que estaban ahí, va a decir, no lo conozco. Entonces, cuando nosotros quizás actuamos de esa manera, nos dicen, tú eres cristiano, hablamos, pero tú hablas como cristiano, pero se te ve, tú vas a la iglesia, y te he visto, y te estás comportando así. No, yo no soy cristiano, no, yo voy nada más. Me obligan a ir. Imagínense. Entonces, versos 67 al 71. Dice, no le conozco, porque todo este trayecto va a ser la negación de Pedro. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús fue interrogado, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner a Pedro y al Señor Jesús. Dice, cuando Jesús fue interrogado por Caifás, o fue hostilizado, fue amedrentado, ¿no? Él no se negó, ni negó nada. Por el contrario, aunque él cayó en cierta ocasión, pero él afirmó que era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces él no negó nada. Entonces, otro punto, cuando Pedro fue hostilizado, definitivamente por una mujer, fue confrontado, pero tú eres Galileo. Y estas personas le dijeron, ¿sabes qué? Pero tú estás hablando como cristiano, como Galileo. Es como decir, nosotros no tenemos, estamos divididos por 3 regiones. Los de la selva tienen un tono diferente, así como yo. Los de la sierra tienen otro tono diferente. Los de la costa tienen otro tono diferente. Los de la selva de la sierra hablan como gringos. Los de la costa pues hablan medio mal, creo. Entonces a Pedro lo estaban calificando, mira tú eres Galileo, le dicen, pero tú hablas con ellos, tú eres costeño, tío. No sé si han escuchado la voz del costeño. Aunque no era costa, pero era zona céntrica, no zona central. Ya, seguimos, ¿no? Luego, cuando Pedro fue hostilizado, dice, por una mujer, y las otras personas, negó a Jesús. ¿Qué dijo? No lo conozco, no conozco a Jesús, no lo conozco. Y él más, se achoró todavía. Y comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habla, ni lo conozco. ¿Quién será? O sea, le decía, ¿quién será? No lo conozco. Entonces, nuestra actitud también muchas veces es lo mismo. No solamente
cuando las personas nos dicen, pero tú vas a la iglesia, pero tu comportamiento está así. Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra vida misma niega al Señor Jesús. Dice él dice, por sus frutos lo conoceréis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí lleva muchos frutos, pero apartado de mí nada podéis hacer. Entonces, fuera del Señor Jesús, sin la plena dependencia del Señor Jesús, definitivamente nosotros estamos perdidos. Vamos a ser como Pedro, que negó al Señor Jesús. Pero esto lo va a llevar como aguijón hasta el último día. Eso lo va a llevar como aguijón. Eso lo va a hacer sufrir, lo va a hacer recordar y lo va a hacer plenamente dependiente del Señor Jesús. Y eso es bueno. Cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos y verdaderamente reconocemos que le hemos fallado y hemos negado al Señor Jesús en nuestras propias vidas y nos arrepentimos, rasgamos nuestro corazón en arrepentimiento y decimos, Señor, aquí estoy, perdóname. Pero de corazón, Él nos transforma, Él nos lava, Él nos limpia y hace un cambio de vida. Hace un tremendo cambio de vida en las personas. De mente, de corazón, como dicen Romanos. Somos renovados nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra actitud, y somos guiados por el Espíritu Santo. Seguimos. Entonces, ¿cómo asumes esa actitud de Pedro? ¿Cómo asumimos la actitud de Pedro? ¿Realmente es un seguidor de Cristo? No creo, ¿no? Por la forma como él negó y afirmó decir, ¿saben qué? No lo conozco. 3 veces. Entonces, ¿cómo vemos? Ciertamente, ¿no? Es el gallo, nuestro reloj, que nos muestra que estamos cerrados, o es el Espíritu Santo que nos muestra que estamos en error al negar a Jesús y que nos trae a toda verdad. Ciertamente el gallo no mostró a Pedro que estaba errado, sino fueron las palabras del Señor Jesús, y eso lo vamos a ver, ¿no? Y pensando esto lloraba. ¿Por qué creen que lloraba él? Porque se acordó de las palabras del maestro. Se acordó de que él le dijo que antes de que cante el gallo 2 veces me vas a negar 3 veces. Y fue verdad. Jesús no era un adivino, Jesús conocía todo. Jesús no era una persona que sabe que te leía las cartas y sabía qué es lo que iba a pasar. Jesús es Dios. Y Él conoce los corazones, las actitudes, nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Por eso Él le dijo a Pedro, mira, le estaba afirmando, tú vas a hacer esto. Entonces, y pensando en esto lloraba ese. Y se acordó de las palabras de Jesús, aunque era muy tarde, que había negado al Señor. Pero no era tarde, mientras tengamos vida no es tarde. Siempre hay una nueva oportunidad en el Señor. Aunque llevemos de lo que hayamos hecho, lo llevemos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que sea para recordarnos y mantenernos firmes en las cosas del Señor. Fieles y dependientes del Señor. Dice, entonces acá está el ejemplo que dice, ¿qué te redarguye, el gallo o el Espíritu Santo? ¿Qué te redarguye a ti? ¿Es el gallo? Pues yo al gallo le he hecho mi caldo, ¿verdad? Pero el que nos redarguye en sí es el Espíritu Santo. Y Jesús le estaba redarguyendo ciertamente. Por las palabras lo estaba haciendo recordar. Y él se acordó definitivamente de las palabras del Señor Jesús. Y en esta parte vemos una de las muestras más grandes de amor, o 2 contrastes, ¿no? Vemos a Pedro ciertamente negando al Señor Jesús, pero arrepintiéndose más adelante, en ese momento arrepintiéndose, reconociendo su error. Pero como ven, vamos a ver al Señor Jesús que lo restaura. Pero vamos a ver otra persona que ciertamente él traicionó a Jesús, se entregó al Señor Jesús, pero vamos a ver que él, supuestamente vemos un arrepentimiento, pero no vamos a ver un cambio de vida, porque él se va a ir y se va a suicidar, y eso es Judas. Judas Iscariote. Estoy hablando del hermano de Jesús. Si no vemos 2 contrastes. Vemos a Pedro ciertamente negando a Jesús con sus malas actitudes, diciendo no lo conozco, pero vamos a ver que esto lo va a tener en su corazón hasta el último día,
Y eso le va a ayudar a que ciertamente entienda lo que el maestro le va a decir cuando él lo va a restaurar, ¿no? Ciertamente, mis hermanos, hasta aquí hemos terminado por este momento, pero yo sé que la información va a seguir, la investigación periodística va a seguir, y vamos a ver cómo es que va a terminar este asunto. Si realmente Jesús, o este hombre que es juzgado, les vamos a llamar Jesús, ¿cómo es que va a terminar? ¿En la prisión? ¿Va a terminar siendo libre, viviendo sus días libres, vacacionando? No lo sé. Vamos a ver en los siguientes estudios cómo es que el siguiente reportero nos va a informar de esto. Entonces, que el Señor los bendiga. ¿Y qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Y le damos gracias al Señor por este tiempo. Y para eso también tenemos un tiempo de Santa Cena, de recordar lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? De que tengamos memoria de esto, de cómo es que Él se entregó en la cruz como sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por este día bello y hermoso, Señor, porque tú nos instruyes, tú nos enseñas, Señor, a reconocerte en todo momento, a hablar tu palabra, a mostrar nuestro cristianismo, a mostrar que somos verdaderamente hijos tuyos, Señor, a reconocer que tú has sufrido y que tú nunca nos abandonas en las dificultades, en los problemas, en los pleitos que puedan hacer o lo que puedan hablar mal en contra de nosotros, Señor, como cristianos. Ayúdanos a no dar, Señor, algo, Señor, que blasfeme tu nombre, que te ofenda, Señor, o que hablen mal de ti, Señor. Sino ayúdanos a ser verdaderamente hijos tuyos, Señor, a la luz de tus escrituras, llenos del fruto de tu Santo Espíritu, que muestre tu carácter, Señor, que muestre tu vida y que muestre esas decisiones que tú tomaste, Señor, de seguirte a pesar de las dificultades, a pesar de lo que puede representar el seguirte, Señor, sufrimiento, angustias, pero recordando, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que tú eres el Rey, que tú eres el Dios y que tú estás al control de todo, Señor. Y cuando tengamos esos problemas, mirar, Señor, al cielo y decir que tú estás por encima de todo, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.